Nuevamente, pues buenos días a todos. Les agradezco mucho el que hayan atendido la invitación de la Academia de Ecología Aplicada de la Unidad Guaymas del CIBNOR para dar el seminario de este día. Tenemos al doctor Luis Brito Castillo, quien nos va a presentar el tema que lleva por título Estero el Soldado, régimen diurno y estacional de diversas variables meteorológicas. Como saben, ya el protocolo que seguimos en la academia, pues es hacer una breve presentación del ponente para que todos lo puedan ubicar y posterior a ello, a su presentación, tendremos la sesión de preguntas, comentarios. Para esto, recuerden que pueden utilizar la manita de la aplicación, la levantan y yo estaré viendo, observando quién lo hizo, o mediante el chat solicitar la palabra y de esta forma pues llevaremos un orden adecuado para dar seguimiento a las preguntas. Como les mencioné, me voy a permitir leer entonces la reseña del doctor, la cual es la siguiente. El doctor Brito Castillo es investigador titular B del CIBNOR, adscrito al Programa de Planeación Ambiental y Conservación. Entre 1988 y 1994 cursó la carrera de ingeniero hidrólogo en el Instituto Estatal Ruso de Hidrometeorología de la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Se graduó con honores en junio del 94, obteniendo también el grado de maestro en ingeniería de ese mismo instituto. En el 2003 obtuvo el grado de doctor en ciencias en el uso, manejo y preservación de los recursos naturales, con especialidad en ecología en el CIBNOR. Ha sido miembro de diversas comisiones y apoyado diversas actividades también de posgrado dentro del mismo CIBNOR y de otras instituciones. Fue miembro fundador de la Red Mexicana de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos de CONACYT. Es autor de 33 publicaciones científicas y 13 capítulos de libro. Ha dirigido también 4 tesis de doctorado, 11 tesis de maestría, 10 de licenciatura y ha sido revisor de artículos científicos para diferentes revistas de circulación nacional e internacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2001 y sus áreas de interés son hidroclimatología, impacto ambiental y variabilidad climática. Pues bien, les pediría finalmente mantener silenciados sus micrófonos y sus cámaras hasta el momento de que quisieran hacer la participación al final de la presentación que tenemos ya del doctor. Pues sin más preámbulo, muchísimas gracias Luis y adelante te cedo los micrófonos. Gracias, Edgar, y gracias a todos por atender el seminario. Por favor, me dicen cuando ya se vea la presentación. Ya se observa Luis, ya nada más modo presentación y estamos listos. Ok, Perfecto. mire, ok. eh, Mucho del trabajo que hacemos, sobre todo para estudiar esta región, pues tiene que ver con observaciones. Aquí, quiero resaltar un poco el apoyo del Laboratorio de Modelación Espacial y Sensores, remotos, cuyo responsable es el ingeniero Julio Gren Félix Domínguez. Y pues recientemente se incorporó a esta unidad el doctor José Pablo Vega Camarena, que es un investigador postdoctorante. Pero también estamos colaborando con el doctor Luis Farfán del CICESE y los doctores Oscar Gerardo Gutiérrez Roacho y Carmen Isela Ortega Rosas de la Universidad Estatal de Sonora. Bien, para hablar sobre el tema y centrarnos un poco en lo que les voy a platicar, primero tengo pues que decirles que cuando hablamos de régimen, estamos hablando de un conjunto de condiciones que son regulares y habituales, y esas evidentemente lo acompaña una sucesión de fenómenos determinados. Y cuando hablamos del régimen diurno, pues necesitamos saber cómo son esas condiciones regulares dentro de un lapso de 24 horas. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo una condición es regular? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es medir durante un lapso de tiempo tal, pues que nos permita contar con suficientes observaciones y para eso ya calcular la condición más regular. Y si se acuerdan ustedes de sus clases de estadística, la condición más regular pues se obtiene a partir de la media. Es decir, tenemos un conjunto de observaciones de x1 hasta xn, lo sumamos y luego lo dividimos entre el total de observaciones para obtener la media. Ahora, si nosotros creamos una tablita como la que ven aquí, tenemos aquí, por ejemplo, las observaciones desde la 1 a las 24 que representan las horas del día. Aquí tenemos un día completo. Y para cada hora
del día, pues tenemos una cantidad n de observaciones. Cuando las ordenamos de esta manera, al final lo que obtenemos es un promedio. Y entonces, si esa cantidad es suficientemente grande, pues aquí lo que nos está reflejando es la climatología para cada hora del día. Y a esto, pues tenemos el ciclo diurno o la climatología del ciclo diurno, que lo podemos representar o lo podemos denominar como el régimen diurno de la variable que estamos estudiando. Y lo podemos hacer en términos anuales. Por ejemplo, si aquí tuviéramos los 365 días para un año determinado, 365 observaciones para cada hora, y hacemos el promedio, tenemos las 24 horas del día, pero para un ciclo anual, diurno anual. Pero también lo podemos hacer mes por mes. En este caso, para el mes de enero, por ejemplo, observen que aquí en la columna, en la primera columna, pues tenemos la observación, digamos, del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de enero de 2017, y luego enseguida acomodamos las observaciones del 1 de enero de 2018 hasta concluir con el 31 de enero del último año en que tenemos observaciones. De esta manera tenemos todas las observaciones históricas del mes de enero para cada una de las horas del día. Al final podemos obtener el promedio y obtenemos el día completo, que sería el ciclo diurno mensual, que en este caso sería para el mes de enero. Y lo mismo podemos hacer para todos los meses del año. Ahora, ¿para qué es útil conocer el régimen diurno? Les voy a poner solamente un ejemplo. Podemos sacar mucho, porque eso sirve sobre todo para hacer investigación ya de los fenómenos que afectan toda esta región. Y en la fotografía, por ejemplo, lo que están observando es la intrusión de un banco de niebla. Ese es el Estero del Soldado. Ahorita les platico un poco más acerca de la región. Y lo que observamos es un banco muy denso de niebla. Y entonces nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué condiciones atmosféricas propician la intrusión de bancos de niebla, pues no solamente para el Estero, sino también para esta región? ¿Qué tan común es que se presenten esas condiciones? ¿Las condiciones que propician esos bancos de niebla son más comunes de día o en la noche? Y finalmente, ¿qué tan atípico es que se presenten esas condiciones? Y lo mismo lo podemos hacer con otras variables, como les voy a mostrar algunos ejemplos. Ahora, ¿a qué le llamamos condición atípica? Bueno, una condición atípica también la podemos estimar a partir de una diferencia entre la observación menos el promedio que ya calculamos, a que a nosotros le llamamos climatología. Y si esta diferencia es muy negativa o muy positiva, pues estaremos hablando de una condición atípica. Y eso les voy a dar como ejemplo el caso de la temperatura, una observación que ocurrió justamente el día 4 de junio de 2016. Obsérvense que en ese año, antes, aquí tenemos los días del mes de mayo y junio. Para el mes de mayo y principios de junio, observen que los valores de temperatura pues oscilaban más o menos entre los 25 grados, pero no más arriba de los 30 grados. Inclusive después del 7 de junio, las temperaturas se siguieron manteniendo alrededor de los 30 grados. Sin embargo, el día 4 de junio observamos una temperatura para el caso de Guaymas de 38.2 grados, que es muy atípica para hacer la época en que ocurre, porque es a principios del verano. Cuando pues observamos las observaciones en otras estaciones, obsérvense por ejemplo desde Potam, Campo Celsa, dependiendo de la hora, observen que el registro de las temperaturas fue por arriba de los 40 grados. Inclusive en ese día, el 4 de junio de 2016, se reportó que para Hermosillo la temperatura llegó cerca de los 50 grados. Es una condición muy atípica. Si nosotros observamos toda la marcha anual de temperatura para el caso de la estación que tenemos aquí en Guaymas, obsérvense que este valor del 4 de junio fue pues prácticamente igual al que se observó en julio cuando ya estaba establecido bien el verano. De hecho, fue la temperatura máxima que se registró durante ese año. Esto evidentemente pues fue un evento muy atípico que se conoce como onda de calor. Y cuando, digamos, hacemos el mapa de anomalías, esas desviaciones respecto a todas las estaciones donde hay observaciones en el noroeste de México, cada valor representa esa anomalía, esa desviación de la observación menos el promedio histórico. Y obsérvense que para el Estero el Soldado en esta región, pues hubo una anomalía más o menos de entre 8 y 9 grados.
que es la que nos afectó ese día. Pero no fue la máxima. De hecho, hay una estación en Bahía de Los Ángeles donde la anomalía para ese día fue de 12 grados, superior a lo que se observa normalmente. Todos los colores, en este caso verdes, naranjas y rojos, corresponden al impacto de lo que fue la onda de calor de ese día, que por cierto ya la hemos estudiado, en otra ocasión podríamos hablar al respecto. Aquí tenemos otro ejemplo de intensidad de los vientos, donde también podemos observar cómo puede haber eventos atípicos, como lo que ocurrió, por ejemplo, con la tormenta tropical Sergio, el 12 de octubre de 2018. Aquí tenemos la barra de colores donde nos indica las intensidades en kilómetros por hora, y observen que las máximas intensidades ocurrieron pues, aproximadamente al sur de Guaymas, lo que es al sur en Palma inclusive, es donde llegaron a ser por arriba de los 55 kilómetros por hora la intensidad del viento, pero también podemos observar que en esta zona del estero pues estuvieron entre 45 y 55 kilómetros por hora, que pues para esas intensidades llega a derrumbar espectaculares, ¿no? Aquí tenemos el mapa de Guaymas donde se registraron este estado de emergencia o se declaró estado de emergencia para los municipios del estado. Y lo mismo ocurre con las lluvias. En ese día, además de los vientos extremos, pues también tenemos anomalías de lluvias, ¿no? Y pues también obsérvense que para el caso del estero El Soldado, en esta parte, pues las lluvias estuvieron por arriba de 60 milímetros, lo que equivale pues a un evento bastante pronunciado. Y yo, para entrar en materia, observen ese mapa que está aquí en el ángulo inferior izquierdo. Tenemos representado el mapa de México. Y este puntito que ven aquí, no sé si lo alcanzan a ver, está aquí donde está el puntero. Ese es el estero del Soldado. Básicamente, en términos regionales, pues no pinta, pero vamos a observar que muchas de las condiciones que observamos son representativas inclusive regionalmente. Ahora, a pesar de que es un sitio muy pequeño, pues es un sitio Ramsar, lo que significa que es un humedal protegido de estatus internacional. Su superficie, la de los manglares, cubre alrededor de 20 hectáreas, que equivale a 0.2 kilómetros cuadrados. El cuerpo de agua, lo que es la laguna, pues es una laguna muy somera, de 2 a 3 metros de profundidad, pero es importante porque es refugio y alimentación, reposo y anidación de una gran cantidad de especies de aves. Inclusive aquí hay Natalie, que es una estudiante de doctorado aquí con nosotros, pues ella estudia la diversidad de peces que hay en el estero, ¿no? Y ahora, en el recuadro lo que observamos es todo el mapa de Guaymas para representar la posición del estero, un zoom un poco más amplio y luego un poco más amplio. Y este cuadro es el que tenemos representado aquí, donde tenemos un edificio que es el sitio para visitantes. Ahí, por cierto, la semana pasada se festejó el Día Mundial de los Humedales. Y en el techo de ese edificio tenemos instalada nosotros una estación meteorológica automática, donde tenemos mediciones. Empezamos a medirlas desde el 28 de junio de 2016 hasta el presente, pero también a escasos 2 kilómetros en línea recta tenemos otra estación aquí en la unidad Guaymas, le llamamos aquí SIP 1 y SIP 2, la del estero. En la del SIP 1 las mediciones las comenzamos a partir del 18 de noviembre de 2015 hasta el presente. Si nos vamos por la carretera, la distancia es alrededor de 6 kilómetros. Bueno, ¿qué es lo que medimos? Cada 10 minutos nosotros medimos temperaturas, humedad relativa, presión barométrica, la dirección y la rapidez del viento. Y les voy a hablar un poco sobre el régimen diurno de estas variables. Bueno, primero, para poder nosotros tener pues seguridad en lo que observamos, aquí tenemos representado las series históricas desde 2015 hasta, pues aquí básicamente está hasta 2022, aunque ya las tenemos actualizadas hasta el día de hoy, ¿no? De 2023. La superior siempre en cada uno de los paneles. La parte superior representa las mediciones de la estación que tenemos instalada en la unidad Guaymas y la de abajo, la B, representa las mediciones de las observaciones que tenemos en el estero del Soldado. Y lo que quiero mostrarles aquí es, vean la sincronía de cada una de las observaciones. Para el caso del estero del Soldado, la temperatura media en todo el periodo de observaciones es de 24 grados, con una máxima de 40 grados y una mínima de 5.8 grados. Y hay una gran sincronía no solamente en temperaturas, también en presión barométrica, humedad relativa, precipitación y la intensidad de ráfagas de viento. Lo que nos da precisamente la seguridad para decir, ok, lo que estamos observando sí es coherente y sí es lo que esperamos. Ahora, en cuanto al régimen, otra vez, la parte superior representa las observaciones de la unidad Guaymas y la parte inferior, la del estero del Soldado.
tenemos aquí los años y aquí tenemos las horas del día, partiendo desde la primera hora hasta la hora 24 del día. Entonces, cada columna que ven aquí es las observaciones, cada puntito representa una observación cada 10 minutos para cada uno de los días del año. La barra en colores azules son los valores más pequeños, desde 1 milímetro hasta los 5 milímetros de la máxima intensidad, pero cada 10 minutos. Entonces, ¿para qué nos sirve esa representación? Pues primero para plantearnos preguntas básicas, como saber si existe una hora en la cual las lluvias se presentan o se presentan de manera aleatoria. Entonces, más o menos nos da una idea de cómo se van presentando las lluvias a lo largo de la historia. Pero cuando ya hacemos el promedio, es decir, pues la climatología diaria para cada uno de los meses, pues ya nos da un panorama mucho más claro con respecto a las lluvias. Observen aquí, por ejemplo, a partir de enero tenemos el ciclo diurno de 24 horas para todos los meses del año. Y observamos primero que, evidentemente, lo que ya sabíamos, las lluvias principales se presentan en los meses de julio, agosto y septiembre, pero además observen que hay unas horas donde las lluvias son más comunes, y estos son a partir de la noche y la madrugada, es donde se presentan generalmente las lluvias. Hay lluvias durante el día, pero eso debido a la intrusión de algunas tormentas, como pues son tormentas tropicales, que pueden ser las depresiones tropicales de los ciclones, o también otros tipos de tormentas conocidas como sistemas convectivos de mesoescala. En invierno también se presentan lluvias y se observan lo que son el mes de noviembre y diciembre, es donde son más abundantes, aunque también hay un poco en enero, febrero y marzo, y observen que aquí están mucho más distribuidas, que es ese otro patrón que ya conocíamos. Esas lluvias de invierno son más distribuidas a lo largo del día. No hay muchas durante la madrugada y en la mañana como ocurre en verano, porque esos más bien son lluvias convectivas, mientras que en invierno son lluvias de frentes extratropicales, ¿no? Entonces, para el estero del soldado y la unidad Guaymas, pues observen que hay mucha coherencia en lo que observamos y en lo que calculamos. Ahora, pues también podemos ya determinar a partir de ese régimen, pues como ya les había dicho, saber qué tan atípico es un evento, como el que ocurrió, por ejemplo, entre el 5 y 7 de septiembre de 2016, donde pasó el huracán Newton. Y aquí pues tenemos representados los vientos, las ráfagas de vientos, y esta línea roja que ven aquí, pues es la intensidad de la lluvia a partir de cada uno de los días, los días en que se presentó el evento entre el 5 y 7 de septiembre, como ven aquí. Las máximas intensidades de viento llegaron alrededor de 100 kilómetros por hora y hubo lluvias en el estero del Soldado de poco más de 70 milímetros. Conforme nos fuimos hacia el sur, en la estación que tenemos aquí en Unidad Guaymas fue de 63 milímetros, y en la de Empalme, que está a unos 30 kilómetros de aquí, la lluvia que se realizó fue de unos 53 milímetros. Desafortunadamente, como se observa aquí en Empalme, hay muchas interrupciones. Eso es lo que pasa cuando pues tratamos de rescatar los datos ya de estaciones, digamos, oficiales, ¿no? Aquí debería de parecer que todo eso, pues muy completa las observaciones en las estaciones que resguardan de manera, digamos, oficial las observaciones, pero no es así y es a veces difícil conseguir los datos, ¿no? Sin embargo, pues nosotros ya podemos decir con con mucho detalle qué fue lo que ocurrió para cada evento. Ahora, en el caso de la humedad relativa, lo mismo, cuando mostramos aquí los años y el ciclo de 24 horas, aquí tenemos la barra, están porcentajes de humedad relativa, desde 1 en azul hasta el color rojo, que es mayor al 90%. Observen que a través de los años, para cada año, las mayores humedades relativas, los colores rojos, pues se presentan en verano. Eso es para todos los años. A la mitad más o menos de cada uno de los años se presentan los máximos valores de humedad relativa. Eso es cuando más se satura el aire. Pero también a lo largo del día, pues observamos que las mayores humedades relativas pues se presentan en la noche y en la madrugada. Y pues es menor durante el día. Cuando vemos el régimen, ya cómo es el régimen y cómo varía a través de los meses, observamos que en los meses de verano es cuando más se incrementan las lluvias, también se incrementa más los valores de humedad relativa. Observen que aquí, para todos los paneles, pues aquí está la escala, que va de 40 a 80% porque es un promedio, ¿no? Pero observen que en verano, pues básicamente
roza el máximo valor de humedad relativa, que es cuando más se satura el aire, ¿no? Es menor la humedad relativa en los meses de invierno, pero aquí es justamente cuando se presentan los bancos de niebla, porque esos bancos de niebla son arrastrados desde fuera, se le llama niebla advectiva, porque es arrastrada desde otros lugares, y aquí lo que sucede en invierno es que la temperatura baja y por lo tanto la temperatura del punto de rocío también disminuye, y por eso se forman los bancos de niebla, ¿no? Obsérvense, por ejemplo, que entre las 9 y las 12 del día, en todo el año, se presentan los valores mínimos de humedad relativa. Y conforme avanzan los meses, pues la hora en que se satura o que se va saturando el aire, pues va ocurriendo cada vez más temprano, pues hasta llegar el verano, y después se vuelve a repetir el ciclo conforme va avanzando el año. Ahora, ¿qué pasa con la presión barométrica? Que también es otra variable importante, sobre todo cuando tratamos de estudiar no solamente los vientos, sino también las corrientes marinas, porque se ven afectadas las olas o las mareas, también se ven afectadas por la presión barométrica. En el caso de Guaymas y del Estero del Soldado, con el mismo gráfico que les he presentado, las horas y los años, obsérvense que en este caso, en los meses de invierno, es donde se presentan los mayores, los más altos valores de presión barométrica. Y esto pues responde mucho a condiciones mucho más estables, ¿no? de la atmósfera. Y cuando lo vemos durante el día, pues observamos también que es más o menos entre las 7 y las 3 de la tarde, donde se presentan los máximos valores de presión, en ambos casos, ¿no? Cuando vemos ya el régimen diurno para cada una de esas estaciones, pues sí, conforme avanzan los meses, como ya les había comentado, pues es en los meses de invierno donde se presentan los mayores valores de presión. Observen que aquí están mucho más cerca del límite en la escala que vemos aquí, y luego va disminuyendo conforme avanza en el verano, pero siempre durante el día, entre las 7 y las 3 y las 2 de la tarde, se presentan los máximos valores de presión. Y eso también es muy consistente en ambas estaciones. Bueno, en cuanto a la temperatura, parece ser que nosotros ya conocemos cuál es el régimen diurno de temperatura, pero inclusive aún en esto podemos nosotros saber cuándo hay una desviación, un evento atípico, como lo que ocurrió el 4 de junio de 2016. Aquí observen, pues sí, sabemos que las máximas temperaturas se presentan más o menos entre las 9 y las 6 de la tarde, como se observan aquí está la escala, ¿sí? Y evidentemente pues se presentan en los meses de verano, a mitad del año, ¿no? Como se ve aquí. Cuando vemos el régimen, cómo es el régimen diurno, es decir, mes tras mes, cómo va cambiando las temperaturas. Aquí lo que observamos, aquí tenemos las mayores temperaturas en verano, pues ese es obvio, ¿verdad? Aquí tenemos la escala, ese es en verano, pero también observamos que la hora en que va incrementándose la temperatura, pues se va haciendo más temprano conforme va recorriendo los meses. Luego, antes del verano, más o menos a partir del mes de mayo, hay una estabilidad en la hora en que se presenta, digamos, el punto en que empieza a incrementarse la temperatura durante el día. Y luego, conforme avanza el verano y los meses, pues esa misma hora también se va retrasando nuevamente hasta cumplirse otra vez el ciclo, ¿no? Las horas en que siempre es más cálidas en todos los meses del año, pues están como se ve aquí entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde, ¿no? Principalmente entre las 2 y las 4 de la tarde es cuando se alcanza el pico máximo de temperatura durante todos los días. Y ahora voy a hablarles un poco del viento. Muchos de ustedes seguramente ya pues, han visto cómo los gráficos para representar el viento es a partir de flechas. La punta de flecha nos indica pues, la dirección que en meteorología se establece desde donde sopla el viento. Por ejemplo, aquí tenemos ese recuadro representando a una flecha o un vector que apunta de arriba hacia abajo. En este caso, si ponemos la rosa de los vientos, estaremos hablando de un viento que sopla desde el norte hacia el oeste. Entonces, tenemos aquí un viento del noroeste. Y ese viento, si nosotros lo dibujamos en el plano cartesiano, pues tiene proyecciones. Una proyección sobre el eje X, que puede estar representado por esta flecha, que está apuntando justamente hacia el este, y como sopla desde
el oeste, pues se dice que es un viento del oeste. En el caso de la otra proyección sobre el eje Y, pues tenemos esta flecha que apunta hacia abajo y en este caso, como sopla desde el norte, estamos hablando de un viento del norte. Entonces, esas son las dos componentes de este viento del noroeste. Un viento del oeste y un viento del norte. Si nosotros agarramos otro vector, por ejemplo aquí tenemos también representado, pero en este caso es opuesta a la dirección y tenemos un viento del noreste, también con sus proyecciones. Observen, en este caso sopla del noreste hacia el sur-oeste. Entonces decimos que es un viento del noreste, porque es desde donde sopla el viento. Entonces tiene una proyección en el eje X, observen que es esta flecha, diríamos que es un viento, en este caso un viento del este y un viento del norte. Y lo mismo lo podemos hacer por los otros componentes, ¿no? Como en este. En este caso tenemos un viento del sureste con su proyección, es un viento del este y un viento del sur, porque sopla en este caso desde el sur. Y finalmente el otro componente es un viento del suroeste. Sopla del suroeste, pero tiene una proyección con un viento que sopla del oeste y otro viento que sopla del sur. Eso es muy importante entenderlo porque una vez que ya pues entendemos esta representación, aquí tenemos ya la forma en cómo están representados ya los vectores. Tenemos aquí, obsérvense que los valores positivos, estaríamos hablando cuando hablamos de los componentes, los valores positivos sobre el eje Y indican vientos del sur, mientras que los valores negativos indican vientos del norte. A esto se le llama componente meridional del viento y es un viento norte-sur. Por lo tanto, lo único que interesa saber en este caso es el signo y la magnitud, porque la dirección pues ya nos la está dando justamente la posición de la flecha, ¿no? Entonces, para valores positivos y una magnitud grande, pues estamos hablando de vientos del sur muy intensos, y lo mismo para valores negativos y magnitudes muy grandes, estamos hablando de vientos del norte. Y hay los otros componentes que van en el eje X, como por ejemplo, en valores positivos. Aquí está la flecha en valores positivos. Estamos hablando de un viento del oeste porque sopla desde el oeste. Entonces, los valores positivos en componente zonal nos hablarían de un viento del oeste y los valores negativos de un viento del este. Y bueno, hay formas de calcular esos componentes. En trigonometría, pues lo único que necesitamos es saber cuál es la intensidad del viento, que está representada por este vector, o sea, la magnitud de este vector está representado por la intensidad del viento, y el ángulo en este caso en el plano cartesiano está representado por la dirección del viento, en grados. En este caso, cuando calculamos los componentes, pues lo tenemos que transformar a radianes para poder aplicar las fórmulas trigonométricas, que en el caso del componente zonal, es decir, los vientos del este o del oeste, dependiendo del signo, pues se calcula de esa manera, como R coseno de alfa, y el componente meridional, norte-sur, se calcula como R seno de alfa. Y bueno, para ya representarlos, digamos, en tres dimensiones, aquí tenemos cómo soplaría el viento este-oeste, el componente zonal este-oeste. Y observen que a lo largo del año, enero, febrero, etcétera, podemos ver que los valores positivos, como ya les había, estamos hablando de viento del sur, y luego los valores negativos, viento del oeste, es componente zonal, los valores positivos, y los valores negativos, viento del este. Y lo mismo para el componente meridional. Conforme avanzan los meses del año, se ven que aquí los valores negativos es un viento del norte y los valores positivos, viento del sur. Ya cuando agarramos las observaciones, aquí es bien interesante porque debo mencionarles que, por ejemplo, aquí en Empalme, fue uno de los sitios clave para poder estudiar lo que se conoce como circulación monzónica. Inclusive el observatorio de Empalme proporcionó mucho de las observaciones en la columna de la atmósfera para saber a diferentes niveles cómo es el comportamiento de los vientos. Y a nivel de superficie, con lo que observamos aquí en el Estero del Soldado y en la unidad Guaymas, observen que cuando calculamos el régimen de viento para todos los meses, conforme avanzan los meses del año, observen que el componente norte, o sea, los vientos que soplan del norte, son más dominantes para los meses de invierno, son menos dominantes los vientos del sur. Sin embargo, se observa un cambio durante el día de componente del norte y componente del sur. Aunque en general, en invierno tenemos mayormente un componente norte,
mientras que en verano, conforme avanzan los meses, observen que en verano el que más domina es el componente del sur. Si bien esto lo podemos interpretar como un comportamiento regular de toda la región, porque eso nos habla que efectivamente lo que observamos a niveles más altos de la atmósfera, más o menos a unos 3 kilómetros de altura, donde sí observamos muy claramente el cambio en la dirección de los vientos de invierno a verano. En invierno, generalmente los vientos soplan del noroeste, mientras que en verano soplan del sureste, y eso observa muy claramente ese cambio justo cuando inicia el verano, eso a 3 kilómetros de altura. Y en superficie también lo observamos, pero eso también obedece a las diferencias de temperatura entre el agua y el continente, lo que nos da justamente el comportamiento de las brisas. Y entonces aquí podemos calcular cuál es el comportamiento de las brisas, la brisa marina, la que sopla desde el mar hacia el continente, y la brisa terral, la que sopla del continente hacia el mar. A la vez que podemos observar este cambio durante el día, también lo podemos observar el cambio en la dominancia de los vientos conforme avanza el verano. Y entonces, vuelvo a repetir, dominan los vientos del sur en verano, mientras que dominan los vientos del norte en invierno. Aquí se observa que inclusive cómo esa dominancia va cambiando a lo largo del día. Cuando cambia la dirección de los vientos en el día, se va haciendo mucho más temprano ese cambio en la dirección de los vientos, y luego otra vez se vuelve a repetir el ciclo conforme avanzan los meses. Bueno, aquí ya tenemos una representación, otra forma de representar lo que les acabo de decir, tomando como base el mes de enero, representativo de invierno, y el mes de julio, representativo de verano, para el estero del soldado. Ven que en enero sí hay un componente sur, pero dominan los componentes norte, noreste, en invierno. Mientras que en verano, básicamente no tenemos un componente norte. La mayoría de los vientos en verano siempre son del sur, ya sea con componentes suroeste o componentes sureste, pero siempre van a ser dominantes los vientos del sur. Y bueno, ya hablando de los componentes, ya les había comentado, aquí la flecha pues siempre es este-oeste en el caso del componente zonal, o norte-sur en el caso del componente meridional. Y en todo lo que nos interesa, sobre todo, es ver el signo, ¿no? El signo y la magnitud de los vientos. Y obsérvense que aquí, conforme avanzan los meses otra vez, en enero tenemos un valor negativo en el componente zonal, lo que indica que ese valor negativo serán vientos dominantes del este, ¿verdad? Y cuando es valor positivo, quiere decir que el viento dominante es del oeste. Pero inclusive aquí, los vientos del este van disminuyendo y van incrementando los vientos del oeste, su valor conforme avanzan los meses del año, ¿no? Algo diferente ocurre con el componente meridional. En el caso del componente meridional, los valores negativos nos indica componente norte y valores positivos componente sur. Observen que en invierno básicamente no hay componente sur, mientras que en verano prácticamente no hay componente norte. Aquí básicamente se vuelve a repetir lo que les había comentado más, que en invierno domina el componente norte, ¿verdad? Mientras que en verano, pues domina el componente sur. Básicamente en verano tenemos valores negativos del componente meridional. Por lo tanto, tenemos sobre todo valores del componente del sur. Y aquí tenemos un cuadro donde representa justamente esos comportamientos. Y ya para resumir, aquí tenemos ya los cuadros para cada una de las temperaturas en el estero del soldado. Son los valores extremos anales. En el caso de temperatura, pues llega a ser de 40 grados, mientras que puede ser poco más de 5 grados centígrados Celsius la temperatura. La humedad relativa, pues ya vimos, hay valores en promedio máximos donde se satura el aire, principalmente en verano, y los valores mínimos, pues en invierno, ¿no? Los valores de precipitación, pues eso depende mucho de la incursión de tormentas tropicales o de la incursión de ciclones, ¿no? Bueno, lo mismo para presión barométrica, la rapidez del viento y las ráfagas del viento. Aquí las ráfagas del viento, debo mencionarles que cuando llega a haber tormentas como la de Sergio, en 2018, pues sí, los vientos llegan a ser hasta de 100 kilómetros por hora. Eso está representado en metros por segundo. Para transformarlos a kilómetros por hora hay que multiplicarlo por 3.6.
Entonces 30 por 3.6 nos da alrededor de 100 kilómetros por hora, ¿no? En este caso para el 2016. Y ya para finalizar, algunos aspectos importantes. Primero, si bien las lluvias tienden a ocurrir en la noche y la madrugada, como ya lo vimos en el régimen diurno y estacional, la incursión de eventos transitorios, como las tormentas tropicales, modifica este comportamiento, provocando lluvias durante el día. Esto ocurre generalmente en invierno, con la intrusión de frentes extratropicales. Un segundo punto es que la humedad relativa aumenta en el verano y disminuye en el invierno. Su valor es mayor en la noche y la madrugada, como ya lo vimos, y menor durante el día. El aire llega a saturarse, sobre todo en verano, cuando la temperatura disminuye hasta el punto de rocío. Y un tercer punto, la presión barométrica es mayor durante el invierno y menor durante el verano. En el día se incrementa antes del mediodía y durante la noche, mientras que disminuye en la madrugada y después del mediodía. Luego la temperatura del aire alcanza 40 grados a la sombra en verano y es cercana a los 5 grados en invierno, como ya lo vimos. Y los vientos, algo muy importante, cambian estacionalmente con una componente norte superior en invierno y una componente sur superior en verano. Adicionalmente, se observa un cambio en la dirección de los vientos durante el día, influenciada localmente por el gradiente térmico entre el mar y el continente, y bueno, regionalmente por el desplazamiento de los sistemas semipermanentes de alta presión del Pacífico y del Atlántico. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias por la atención. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues entonces, como comentamos al inicio, vamos a dar pie a la participación de quien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna observación que deseen hacer, pues damos inicio. Este es el momento para que me lo puedan indicar y procedamos a ir dando la palabra en el orden que me vayan llegando sus notificaciones. Ya recuerden que lo pueden hacer utilizando la manita en la aplicación o directamente en el chat y ya yo les voy turnando la palabra. Entonces, pues damos inicio. Estoy atento a ello. Permíteme, Luis, unos segunditos para ver. La doctora Carmen Eras, si gusta abrir el micrófono, doctora, adelante, por favor. ¿Y qué tal? Buen día. Pues ¿Qué tal? Buenos días. antes que nada, muchas gracias, doctor. La verdad, se ve el esfuerzo, pues, del trabajo que ustedes realizan ahí en el registro de todos estos parámetros tan importantes, ¿verdad? Mi pregunta va en el sentido de, ¿ustedes han hecho alguna predicción sobre algún cambio que esté quedando permanente en la señal que presentan estos parámetros al momento de analizarlas? Me refiero a quitando la variabilidad estacional que ya nos está presentando ahí. ¿Queda alguna señal que nos muestre algún cambio permanente o son simplemente los ciclos que se están repitiendo sin cambios en el régimen? No sé si me explico con mi pregunta. Sí, claro que sí. De hecho, es una de las preguntas que siempre nos han preocupado a todos los que tratamos de entender cómo funciona el sistema, ¿no? Hablando de series tan cortas, nosotros apenas contamos con 6 años en el Estero del Soldado y 7 años en la unidad Guaymas. Son muy pocos datos y entonces para hablar de tendencias o de cambios a largo plazo es difícil hacerlo con series cortas. Sin embargo, hay otro tipo de series que no necesariamente son tan detalladas, ¿verdad?, para entender el régimen diurno, como son las estaciones convencionales. Hay muchas que tienen ya más de 40 años de observaciones. Y entonces con ellas, muchos de los estudios para tratar de entender cambios, no solamente interanuales, sino también cambios estacionales, pues se han utilizado y hay mucha literatura publicada al respecto. En términos generales, para el caso, por ejemplo, de las temperaturas, sí se está observando una tendencia muy clara hacia el incremento. Nosotros mismos hemos publicado algunos trabajos al respecto. Incluso hay una tesis doctoral que dirigí para el noroeste de México, donde muestra que hay tendencias muy claras hacia el incremento en el caso de las temperaturas, lo que nos indica que eventos como las olas de calor, el ejemplo que les mostré del 4 de junio, que cada vez pues, se prevé que van a ser más comunes. De hecho, ese evento fue tan atípico
que ya con ayuda de esas observaciones, que si bien son cortas, nos ayuda mucho para poder establecer con toda seguridad qué tan atípico fue el evento, que fue el que les mostré. Entonces, resumiendo, si bien es difícil hablar de tendencias con series tan cortas, sí podemos establecer, ya una vez establecido que un evento ocurrió, irnos al detalle y saber con mucho detalle cómo evolucionó el evento a lo largo del día y cuál fue realmente esa señal respecto a la desviación con su climatología. Eso sí lo podemos hacer. Entonces, no hablamos de tendencias, pero sí podemos hablar con mucho detalle ese comportamiento. Y sí lo hemos hecho, ¿no? De hecho, el evento de la ola de calor del 2016, hay 2 trabajos que presentamos el año pasado al respecto y estamos preparando un artículo para ya hablar de las condiciones atmosféricas que dieron origen a ese fenómeno. No sé si con eso respondo a la pregunta, doctora, o hay alguna otra inquietud. No, sí, muchas gracias. En relación a lo mismo, en el régimen de los vientos, también me imagino han hecho análisis de este tipo. ¿Se apoyan ustedes en información de otras estaciones también para comparar los datos registrados en sus estaciones? Supongo Claro que yo, sí. ¿verdad? Sí, Y sí, en por imágenes supuesto. de satélite, De hecho, no solamente en imágenes satélite, observaciones en tierra, sino también hay otras como los que utilizan los globos meteorológicos, que son los observatorios, donde hay observaciones en la columna atmosférica. Aquí en Empalme tenemos un observatorio. También lo hemos utilizado. Cuando tratamos de describir las condiciones atmosféricas, nos basamos justamente en las mediciones de los radiosondeos, lo que son esos globos meteorológicos que miden diferentes variables como presión, humedad, temperatura, pero ya en la columna atmosférica a diferentes niveles. Hay niveles estándar, como son a nivel del mar, también está a 3 kilómetros de altura, a 5 kilómetros de altura y así en toda la columna atmosférica. Porque eso nos permite entender, por ejemplo, para el caso de los vientos, cómo cambian estacionalmente los vientos y de dónde procede la humedad que da origen a la convección, es decir, ese movimiento vertical del aire que a su vez produce las nubes y las precipitaciones. Y eso es muy importante, sobre todo cuando hablamos de cambios, ¿no? Una señal que nos está indicando algún cambio en el sistema. Sí, nos basamos en muchos. De hecho, en el laboratorio hemos hecho bastante esfuerzo. El ingeniero eh, Julio Egren, que es el responsable técnico, ha hecho un gran esfuerzo para poder descargar muchas de las observaciones que utilizamos en nuestros trabajos, ¿no? Entonces, no nos basamos solamente en los datos que tenemos en la estación. La estación sirve como un modo, como un punto de observación nada más. Es muy importante porque nos habla un poco más del detalle respecto a escalas mayores. Ya hablamos de escalas regionales, por ejemplo, ¿no? Ok, muchas gracias. Y ya por último, para darle chance a alguien más que pregunte, usted nos comentaba que ahí en el Estero del Soldado, pues eh, un- da lugar, pues, es el hábitat de muchas especies de aves. Em, ¿Se ha notado algún cambio en en las comunidades de estas aves? O sea, ¿han emigrado, se mantienen? O porque muchas veces, ¿verdad? Las especies también nos indican cambios en el ambiente que quizá no las logramos registrar o no las logramos todavía analizar cuando ya las especies ya están moviéndose, ¿no? ¿Ha habido algo que indique con el comportamiento de las poblaciones de las especies? Bueno, yo no soy digamos, el más adecuado para responder a esa pregunta. No soy especialista, pero tuve la oportunidad de escuchar justamente una plática respecto a lo que han monitoreado en las aves. Y lo que me llamó mucho la atención es que en el estero soldado hay algunas especies que lo utilizan de manera estacional porque migran, es decir, son como sitios de refugio, pero hay otras que se mantienen de manera permanente. Y lo mismo, el mismo problema que planteé hace rato con lo que nosotros estamos observando, es que los registros no son lo suficientemente largos para establecer un cambio en el patrón. Como que apenas estamos entendiendo ese comportamiento regular, llamémoslo así, comportamiento regular.
porque son pocos años, ¿no? Los que se han hecho de mediciones. Sin embargo, pues es posible que evidentemente todos esos cambios que estamos observando en variables como temperatura, humedad relativa, lluvia, también afecte a las especies que aquí habitan. Pero eso es más en el campo de la especulación que en el campo de los estudios, porque no se ha hecho concretamente para el estero de soldado un estudio que trate de responder a esa pregunta, ¿no? Si ya es posible hablar de cambios en la señal y cómo esos cambios están afectando ya a las especies. Eso ya sería un tanto más especulativo. Sí estamos observando los cambios, pero al menos yo no sé si hay alguien que haya hecho ese estudio en particular. Y me atrevo a decir que no, porque son pocos los años, ¿no?, que se tienen observaciones. Muy bien, muchas gracias y muchas felicidades por su trabajo, doctor. Y gracias por las observaciones y comentarios. Gracias, doctora. Voy a leer la participación de Mario Benson. Me voy a permitir, como dije, leerla para que la puedas escuchar, Luis. Sí. Dice, gracias, doctor Brito. Muy interesante todo su estudio. Soy originario del municipio de Mulegé, en la costa del Golfo de California, y las condiciones son prácticamente iguales. La comisión preparatoria de la Comisión del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares estudió la zona de Guaymas respecto a las corrientes de viento para establecer una estación de vigilancia, pero por la variación de la dirección del viento entre invierno y verano desistieron y la ubicaron en la unidad Guerrero Negro en la costa del Pacífico, donde tenemos más constancia de vientos del norte. Es el comentario, Luis. Sí, bueno, gracias. En la parte del Pacífico de Vizcaíno, no es una zona donde, a ver, hay que ver más o menos hasta dónde llega la influencia de la circulación monzónica. Es decir, circulación monzónica se le llama porque debido a todos esos sistemas de alta presión que tenemos tanto en el Pacífico como en el Atlántico, estos se mueven conforme avanzan los meses, ¿no? Entonces, en invierno se encuentran más hacia el sur de su posición normal, se acercan más hacia el Ecuador. Y entonces, al acercarse más hacia el Ecuador, evidentemente la dirección dominante del viento es del norte, que eso es lo que afecta a la parte del Pacífico, sobre todo desde, yo diría, desde el norte de Baja California Sur hasta el norte de Baja California, ¿no? Y evidentemente Guerrero Negro es una de las regiones donde se ve afectado. Sin embargo, en verano, conforme avanzan los meses, esos sistemas se van desplazando más hacia el norte y eso permite que eventos tropicales incursionen desde el sur hacia el norte, incluyendo pues las tormentas tropicales, los ciclones, etcétera. Y por eso su efecto se ve más reflejado en esta región del continente. Sin embargo, también ahí en Guerrero Negro hay alguna componente sur. Sí es cierto, es más estable la del norte y son más persistentes. Pero pues también, sobre todo porque la diferencia también del agua, la temperatura del agua, pues es diferente, ¿no? Aquí en el Golfo de California se calienta mucho el agua y eso tiene un efecto importante en la dirección de los vientos. En el Pacífico son aguas mucho más frescas. Y sí, coincido. Si lo que querían observar era el efecto, sobre todo, del componente estacional, pues sí, Guerrero Negro yo creo que sí fue una buena opción, ¿no? Más hacia acá sí, como vimos ahí un cambio, no solamente durante el día, en la dirección de los vientos, lo que representa la brisa terral y brisa marina, sino también entre estaciones, ¿no? De verano e invierno. Sí, efectivamente. Muy bien, muchas gracias, Luis. Mario, muchísimas gracias también. Hay otra participación y es de Jesús Bautista. Jesús, si abres el micrófono, adelante, por favor. Gracias. Luis, pues ¿Qué un tal, gusto Jesús? Gusto saludarte. saludarte. Y sí, muy interesante tu plática. Yo tengo unas cuantas dudas y creo que son muy rápidas. Bueno, primero entiendo que los datos son de ustedes, ¿no? O sea, ustedes, es su estación, pues, no es una estación federal o no sé. Y lo que lo primero es bueno, tú dices que ahí hay muchas aves y eso, pero
me llama la atención por qué la pusieron ahí, o tienen una red de estaciones más grande y solo estás presentando los datos del soldado. Porque como que se me hace que hay otras zonas, bueno, desde mi punto de vista, que pudieran ser más interesantes de muestrear, ¿no? Bueno, respecto a esa pregunta, acuérdate que sí, cierto, el Estero Soldado es una zona muy pequeña, pero por ser un sitio Ramsar, nos invitaron aquí al CIBNOR para participar justamente en pues, acciones de conservación. Y evidentemente lo que deberíamos de conocer, pues se tiene que medir, ¿no? De hecho, el doctor Alfredo Arriola tiene estudiantes ahí de maestría y doctorado. Natalie es una de ellas, de doctorado, que está estudiando, en este caso, diferentes especies de peces, ¿no? Pero también hubo otra tesis donde pues, nosotros los apoyamos con mediciones de lluvia y viento para, para los estudios que hicieron ahí de salinidad, ¿no? Se estudiaron las características del mar, del agua, ¿no? Oxígeno disuelto, salinidad, etcétera, y con ayuda de los datos de precipitación logramos determinar por qué en algunos momentos la salinidad disminuye tanto, ¿no? Es decir, el efecto de la precipitación en un estero o en un cuerpo de agua tan pequeño, o sea, qué tan intenso es. Entonces, efectivamente, es de nosotros la estación y cuando nos invitaron la vimos como una oportunidad grandiosa porque aporta información útil para la conservación del estero, ¿no? Ya no estamos hablando de, es que en verano la temperatura es muy alta o muy baja, sino ya podemos describir con mucho detalle cuál es realmente el comportamiento de la climatología de esas variables, al menos aproximada, ¿no? Porque son 6 años. Pero también tenemos otra aquí en la unidad Guaymas y una tercera. Esa está aquí en la unidad, no sé si conozcas Guaymas, pero está muy cerca del estero. Pero aprovechando ya que tenemos instalada el estero y la de la unidad, colocamos otra en la zona urbana. ¿Y por qué en la zona urbana? Bueno, porque cuando ya hablamos en términos de cambios de señal, nos interesa saber cuál es el efecto de la urbanización y eso hay una diferencia a veces hasta de 4 grados en la temperatura, ¿no? Entonces, aparte de eso, hay toda una red de estaciones que opera, esa es privada, opera el que se llama Cesabezón, es una red del sector agrícola. Todos los productores agrícolas establecieron alrededor de 106 estaciones distribuidas en todo el estado. Por eso fue posible el mapa que les mostré, mostrar con detalle cuál fue la anomalía para la ola de calor e inclusive describir cuánto afectó esa ola de calor. Y entonces si juntamos esos puntos que tenemos nosotros aquí con toda la red, pues ya tenemos bastante información para poder hacer un estudio muy, muy detallado si es que el periodo en que ocurre el evento se coincide con los datos, ¿no? O sea, con el periodo en que tenemos datos y observaciones. Eso respondiendo a tu pregunta. O sea, no fue casual, más bien fue como una oportunidad. Y bueno, aprovechamos, ¿no? Para también aprovechar, apoyar ese tipo de esfuerzos, en este caso la de protección del estero. Sí, en realidad es un gran esfuerzo lo que ustedes hacen porque, o sea, el monitoreo de información es complicado, ¿no? Y más a ese nivel en el que lo tienen y esa frecuencia de registro. No sé si, bueno, por supuesto que ustedes tienen un registro muy, muy, muy bueno y no sé si lo has comparado contra los datos oficiales, ¿no? Debe haber algunos registros oficiales cercanos a donde tú mides y qué tan desviados están unos de otros, porque a veces como que uno está acostumbrado a usar pues las fuentes oficiales y a veces como que los registros no son tan buenos, ¿no? Sí, ¿ves este gráfico? Sí. Mira, aquí tenemos la estación oficial, la del Observatorio de Empalme. Digamos, estación registrada ante la Organización Meteorológica Mundial. Todos los observatorios a nivel mundial tienen una clave de registro. Está Sí. reconocida por todos los países, ¿no? Y México es miembro de la Organización Meteorológica Mundial. Es una estación meteorológica que está instalada, está a unos 30 kilómetros de acá.
Y eso fue para el evento del 5 al 7 de septiembre, cuando entró el huracán Newton. Pero también tiene los datos de la estación El Estero, que tenemos aquí, y la del campus Guaymas. La línea roja representa las ráfagas de viento, mientras que las barras en negro es la lluvia que se registró. Mientras que nosotros tenemos un registro totalmente continuo, ¿no? Sin interrupciones. Observa que la estación oficial, pues de repente cuando entró el huracán, por algún motivo, se perdieron más bien hubo interrupción de los datos. Eso es muy común, ¿eh? Porque como ellos transmiten y nosotros estábamos descargando los datos, cuando viene un evento de esos, se corta la comunicación, ya sea porque tuvieron interferencia ellos o porque por algún motivo hubo un error. Y entonces para poder en un momento dado conseguirlos, pues es muy difícil, hay que pedirlos. O sea, no se pierden totalmente, sino que hay que pedirlos. Ya no lo puedes tú descargar de manera gratuita. Pero si tú observas cuál fue la evolución, al menos entre las horas en que hubo el evento, observa cómo hay mucha coherencia, inclusive en las lluvias que registraron cuando ellos estuvieron reportando, ¿no? Todos estos huecos que ves aquí son interrupciones de la misma estación. Entonces, cuando nosotros vemos la evolución del evento, evidentemente una de las cosas que a nosotros nos interesa ver es si lo que estamos viendo se está midiendo bien, ¿no? Y eso, para saber si se está midiendo bien, tiene que ver coherencia. No puedes tú simplemente decir, ocurrió esto y se acabó, ¿no? Sin embargo, cuando comparamos los datos, dices, ok, en la estación Empalme se observó ese comportamiento, pero nosotros ya lo tenemos con mayor detalle y sí, hay mucha coherencia y por lo tanto podemos decir que el evento ocurrió tal día, a tal hora fue su máxima intensidad, dependiendo de la posición, porque la misma tormenta se va desplazando en el tiempo. Y como aquí estamos hablando de una distancia de alrededor de 30 kilómetros, podemos observar esas diferencias. No son debidas a errores en las mediciones, no bien son debidas a la posición de la circulación conforme va avanzando la tormenta. Porque esta de Empalme se encuentra en el sur, luego la de Guaymas, que está más hacia el norte, y luego finalmente el Estero, que está más hacia el norte sobre la costa, ¿no? Entonces las tres están sobre la costa, solo que en una posición de 30 kilómetros de sur a norte. Y entonces hay muchas cosas que tú puedes determinar aquí. Por ejemplo, por qué los vientos soplaron de esa manera y por qué con nosotros de esa manera y por qué aquí de esa manera, ¿no? Y eso es por el vórtice, conforme se va desplazando, conforme avanza el tiempo. Ok. No, pues muy interesante y insisto, ¿no? O sea, el monitoreo de información y más con la frecuencia que lo están haciendo ustedes es muy importante. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a buscar datos y generalmente tenemos una media mensual de algo, ¿no? De algún valor. Ahora con los satélites pues ya hay más, pero de todos modos, y esas tendencias nos indican cosas, es cierto, o sea, nos indican cosas, sobre todo cuando lo relacionamos con comportamientos biológicos. Pero trabajar con la media no está mal, pero cuando tienes tanta información te permite corroborar procesos biológicos también a una escala muy baja, ¿no? Fenómenos que pudieran estar afectando escalas a nivel fisiológicas más que ecológicas y que también son importantes para el desarrollo de la población. Y entonces, y eso casi no existe. Entonces, felicidades, la verdad está muy, muy interesante su mira, monitoreo. nomás para hacerte un comentario respecto a la ola de calor del 2016. Con los investigadores de la Universidad Estatal de Sonora, hay una investigadora, la doctora Carmen Isela, de hecho nos dio una plática ya aquí, no sé si tú la atendiste, pero ella tiene mediciones desde el 2015, cada hora, de partículas suspendidas en el aire, principalmente polen y esporas de hongos. Y una de las cuestiones, digamos, del impacto de los cambios de temperatura en ecología, y que se ha visto, porque se ha reportado, según los botánicos, que cuando las temperaturas son atípicamente altas, generalmente la floración de las plantas ocurre más temprano. Y eso tiene efectos importantísimos, ¿eh?
aunque de manera indirecta lo ha detectado, porque evidentemente si la floración es más temprano, es decir, primero hubo el evento de altas temperaturas, hay floración más temprano, evidentemente la liberación de polen pues es más abundante. Y entonces en el aparato pues registra mayor cantidad. Entonces esos picos que ella observa los está midiendo, pero ya para poder explicar la causa de dónde vino, pues sí necesitas con mucho detalle estos datos, ¿no? Inclusive con ella hemos tratado de averiguar no solamente las temperaturas, o sea, cómo cambiaron, sino también la dirección de los vientos, o sea, desde dónde sopló el viento y con qué intensidad. Y entonces tú detectas que en el mes por decir algo, el mes de mayo, se presentó un evento donde hubo muchas esporas de polen. Bueno, pues medimos, ¿no? ¿Cuáles fueron las temperaturas? ¿Qué tan atípicas fueron? ¿Y cuál fue el comportamiento de los vientos? O alguna ráfaga que arrastró, justamente toda esa floración la arrastró. De algún modo que tiene que haber una fuente, ¿no? En este caso. Y sí, tiene mucha razón. Falta mucho esfuerzo, sobre todo, quizá tener un poco más de contacto con gente, biólogos, ecólogos, que trabajen ya con especies. Nosotros no trabajamos con especies, nosotros trabajamos con variables meteorológicas, ¿no? Y evidentemente entendemos muchas de las cosas desde el punto de vista físico. Pero ya como tú dices, para verlo desde el punto de vista del comportamiento fisiológico, ecológico, quizá ya la integración de ese tipo de datos sería muy importante, ¿no? Ahí quizá ya hablar una tesis concretamente para responder preguntas muy concretas, como lo que nos decía la doctora, la primera intervención, donde me preguntaba si hay algún cambio en la señal y cómo está afectando a las especies. Bueno, sería un planteamiento interesante y empezar a abordarlo, ¿no? O sea, son preguntas básicas que al final de cuentas, cuando ya lo empieces a estudiar, puedes sacar conclusiones que afectan no solamente localmente a lo que estás estudiando, sino también puede tener un poco más de influencia, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Muy buen esfuerzo y muchas gracias, Luis. Muy interesante. No, gracias a ti, Chucho. Muchas gracias, Jesús. Bueno, estamos ya en la hora, pero hay una pregunta más, Luis, en el chat. Yo creo que la hacemos y con esta concluimos. Es de Edgar Arzola y me dice, gracias, doctor, muy interesante. Una pregunta general, ¿cuántos años de datos se requieren como mínimo para decir que se hace una buena descripción de la climatología de una zona? ¿Depende de la zona o existe algún otro factor que influya? Bueno, hay opiniones encontradas, ¿eh? Oficialmente, acuérdense que lo oficial no necesariamente es científico, pero oficialmente la Organización Meteorológica Mundial determinó que 30 años deberían de ser suficientes. Y si tú te fijas, cuando tú ves en los bancos de datos que hablan de la climatología, te dice de qué periodo de 30 años están hablando. Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos en el 2000, ya entramos a 2023, pero el año completo es el 2020, en el 2022, quiere decir que la climatología que está reportando la NOAA, por ejemplo, sería de 1992-2022. Pero eso es algo convencional. De los estudios que se han hecho para saber cuál es el periodo, digamos, óptimo para calcular la climatología, hay algunas metodologías que han tenido, digamos, importancia en la discusión. Y una de ellas habla sobre periodos completos. Y se dice que para que tú puedas calcular la climatología de un sitio, pues necesitas tener un periodo completo, ya sea en este caso, si hablamos de humedad, un periodo húmedo y un periodo seco. Si hablamos de temperatura, pues un periodo cálido y un periodo frío. Cuando hablo de periodo completo me refiero a periodos en años. Es decir, conforme va variando interanualmente la variable, observa que hay periodos muy cálidos y periodos muy fríos. Bueno, es juntar justamente esos dos periodos, frío y cálido, y ese lapso en que se encuentran esos dos periodos, tú ya puedes calcular el promedio, porque ya tienes toda la variación. Otra dice, evidentemente los ciclos completos dependen mucho primero de la variable, del sitio de interés,
y para que tú puedas decidir efectivamente que ya estás abarcando los dos periodos, ¿no? Completos. Y hay otro que dice, bueno, agarra todos los años que tengas, ¿no? Es decir, no importa si tienes 30, 40, entre más tengas es mejor. En estadística, de hecho, hay un ejercicio que se hizo con valores aleatorios, y estadísticamente para valores aleatorios, ya con 25 datos o 25 observaciones como mínimo, y de ahí hasta los más que puedas, ya tú puedes calcular la media, siempre y cuando tu distribución sea normal, ¿no? O sea, ya para una distribución normal con 25 valores es suficiente. Sin embargo, si la distribución no es normal, pues se dice que inclusive 100 valores no pueden ser suficientes, entonces necesitas tomar más, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, quizá lo más cercano, cuando hablamos ya de variables físicas, es que trates de encontrar cuando la serie tiene los dos periodos, un periodo alto y un periodo bajo, y dentro de esos dos periodos calculas la media, eso sería tu climatología, ¿no? Hay una tercera técnica, diría yo, que es la de Monte Carlo, que esa es, digamos, cuando tú tienes, digamos ahí, tienes 50 observaciones, aunque son pocas, y de esas 50 observaciones, tú agarras grupos de 20. Digo, ahí tú puedes agarrar grupos de años de diferente longitud, pero pongámonos así de 20. Y entonces, de manera aleatoria, escoges 20 observaciones de las 50 que tienes y sería tu primer grupo. Con eso haces un promedio. Luego, otra vez sacas otro grupo de manera aleatoria que complete 20 observaciones y sacas otro promedio. Y así, y esa digamos, operación la puedes repetir hasta 1000, 10,000 veces para obtener una distribución de valores medios. Y una vez que tiene la distribución, la media de todos esos valores ya respondería a tu pregunta de lo que hablaríamos de la climatología, ¿no? En este caso, lo que nosotros hacemos, pues tenemos muy pocos años, son 6 años nada más, pero ya podemos visualizar una aproximación del comportamiento regular, lo que les había dicho anteriormente cuando hablamos de régimen, ¿no? De ese comportamiento regular. Disculpa que fue tan extensa, pero no sé si con Muy bien, eso... menciona también que muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Luis, nuevamente te agradezco que nos hayas apoyado una vez más con los seminarios. Muchísimas gracias. Y pues vamos a dar por finalizado ya con esta última participación. Y pues agradecerles a todos también de igual manera el que se hayan conectado para atender otro seminario más. Y pues nos estaremos viendo la siguiente semana. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, Edgar. Hasta luego a todos. Hasta luego, buena tarde.